So this is ACI Course 10, Este es el curso de ACI número 10, the Guide to the Bodhisattva Way of Life, la guía para ser el Bodhisattva, la forma de vida de guía del Bodhisattva, written by Master Shantideva, escrito por Master Shantideva, who lived around 700 AD, que vivió alrededor or de 750 AD. I should look it 750 a.C. más o menos, tengo que revisar bien. up. Sometimes they call it the Bodhisattva Charya Avatara. Algunas veces lo llaman Bodhisattva Charya Avatara. Chaya Avatarya. Yeah, Eso es that Sanskrit or that's Sanskrit. Sanskrit. Sometimes it's Bodhicharya Avatara, and sometimes Bodhisattva Charya Avatara. So I don't know which is correct. Algunas veces es Bodhisattva Chayatara y otras veces es Chayatara Bodhisattva Yeah. y no sabemos cuál es la correcta. And the short name they use is Chunjuk, Y el nombre corto es Chunjuk, which is Tibetan, I believe. que es en tibetano And it's 700 AD. y es 700 a.C. So this is an instruction book for developing what they call bodhicitta. Este es un instructivo para desarrollar bodhicitta. And the definition of that is Y la definición de eso es the wish to achieve total enlightenment for the sake of all beings. el deseo de iluminarte para salvar a todos los seres. Did you know that before, or did you just remember it? I remember. That's great. Eso lo recordé. So it brings up the question, like, why are you here? Do you know what bodhicitta is? You know, why would we want to develop this thing called bodhicitta? La pregunta es, ¿por qué queremos estudiar este curso? ¿Por qué queremos desarrollar el deseo de bodhicitta? And for most of us who have come, we've come to know on some level that the world doesn't function. Y para algunos de nosotros ese deseo se desarrolla porque de alguna manera nos damos cuenta que este mundo no funciona. Whoa, that was a lot. Sorry. It doesn't function the way we thought it did, you know. No funciona de la manera que nosotros pensamos que debería de funcionar. Things don't quite work. Las cosas no funcionan. So we had Mother's Day about a week ago, right? Entonces tuvimos el Día de las Madres hace una semana And I saw this thing on Facebook. y vi este post en Facebook. It was a video of women giving birth. Fue un video de una mujer dando a luz. And it was done very well. They didn't show you private parts. Y estuvo bastante bien hecho porque no te enseñaron ninguna parte privada. But they had the baby like whooshing out and the mother holding the baby. Pero te mostraban cómo nacía el bebé y cómo se lo ponían en el regazo a su madre. And it was very beautiful, that first moment of, you know, the mother and often the father there and holding the baby. And Y fue un momento bastante bonito de ver cómo el bebé nacía, cómo se lo mostraban a la mamá y cómo el papá estaba ahí. Esa imagen era bastante bonita. so the great love and the great bliss of that moment of birth, you know. Entonces ese momento de amor y ese momento de bendición fue bastante bonito. But after a little while, I began to think of what happened just before that. Pero después de un tiempo estuve pensando qué es lo que pasa después de ese momento. You know, those hours of the mother going, Esas horas ese momento antes del nacimiento, Yeah. la mamá estando en el sufrimiento del parto.
And then I realized that at least half of the babies were screaming. You know, they're... Go ahead. Y entonces me di cuenta que el bebé se estaba llorando. So for a baby being born, Entonces para un bebé nacer, they've been floating about in water in bliss for 9 months. estar viviendo en el vientre, flotando bien a gusto por 9 meses, And then suddenly the walls of their environment start squishing them. You know? y de repente ese ambiente en el que estuvo el bebé por 9 meses se empieza a colapsar And their head is being smushed through this tiny little opening. y su cabeza empieza a ser aplastada para poder salir. And sometimes 10 hours, 20 hours, 3 days. Y algunas veces el parto es 10 horas, 20 horas, 3 días. Yeah. And so our very coming into this life is surrounded with suffering. Y entonces el momento de nacer, de empezar en esta vida es sufrimiento. And one of the sure things, Y una de las cosas certeras, in the United States they have a saying, aquí en Estados Unidos tienen un dicho, the only sure things in life la única cosa certera en la vida, are death and taxes. la única cosa certera en la vida es la muerte y los taxes, Right. So y los from, impuestos. so from the moment you're born, the one thing you can be sure of is that you will die, right? Solo desde el momento en que naces, algo seguro que vas a tener es la muerte. So I think that we get used to this idea and we find the best out of life, you know. Y entonces yo creo que nos acostumbramos a esta idea Find the best in life. y entonces buscamos lo mejor de la vida. We find ways to enjoy, Encontramos maneras de disfrutarla and there are many joyful moments. y hay muchos momentos que disfrutamos And yet there are also many not so joyful y moments. también hay muchos otros momentos que no son nada placenteros. And no matter how much we try to make it all good, Y no importa cuánto tratemos de hacer todo bien, we get sick, nos enfermamos, we lose our jobs, perdemos nuestro trabajo, people we love die. personas que amamos mueren. You know, we can't seem to make it all work. No podemos ver que todo a nuestro alrededor funcione. From our childhood, we have this trajectory in life, right? We will grow up, Desde nuestra niñez tenemos esa trayectoria de crecer. we'll get a good job, we'll get married, Conseguimos un buen trabajo, nos casamos, we'll have children. tenemos hijos, It's all very positive and, you know. todo es positivo. And then, you know, you grow up, you fall in love, Y de repente creces, te enamoras, and within, you know, a couple months, a couple of years, you Yes. have problems. después de un par de meses, un par de años, empiezas a tener problemas. You get a good job, and the job becomes tedious after a while. Consigues un buen trabajo y después de un tiempo ese trabajo se convierte tedioso. We love our children, Amamos a nuestros hijos, but when they wake us up every 2 hours in the night, you know, it's hard. pero cuando ellos nos despiertan cada 2 horas en la madrugada es difícil. When they fight with each other, you know, all those things, it's hard. Cuando nuestros hijos se pelean entre ellos es difícil esas cosas. So we feel like we're doing everything right, So, tenemos ese sentimiento de que estamos haciendo las cosas bien. and sometimes no matter how good it is, I mean, we can't hold on to it. Can't. Y algunas veces no podemos sostenerlo. So when I was young, Entonces, cuando yo era joven, my family, my mother and father both were in the Second World War. mi madre y mi padre estuvieron en la Segunda Guerra Mundial And when they got out, had some trouble finding jobs. y cuando
pudieron salir, tuvieron problemas para encontrar trabajo, but eventually my father found a good job. pero después de un tiempo mi padre encontró un buen trabajo, He worked his way up in the company, trabajó duro y empezó a crecer dentro de la compañía, became a vice president. se convirtió en vicepresidente. They asked him to move to Canada to open the company internationally. Le pidieron que se mudara a Canadá para abrir la compañía ya y hacerla internacional. He was very successful. Era muy exitoso. We had nice houses and nice cars. Teníamos buenas casas, buenos carros. They asked him to move to England to open the company in England. Y después le pidieron que se mudara a Inglaterra para abrir la compañía allá. So I was like 12, 13 years old. Entonces yo tenía entre 12 y 13 años. Lived in one of the nicest houses in London. Viviendo en una de las más bonitas casas en Londres. Rode around in my father's Rolls Royce. Viajando en el Rolls Royce de mi papá. We would take vacations in Europe. Tomamos vacaciones en Europa. One time my father rented a yacht. Una vez mi padre rentó un yate. The dinghy was a speedboat and we would learn water skiing. Y mi padre tenía una lancha y aprendimos a hacer esquí, water ski en el mar. The point is my father was very successful. El punto es que mi padre era bastante exitoso. And then one day when we were on a road trip and my mother was home, y entonces un día cuando nosotros estábamos en nuestro viaje y mi mamá estaba en casa, we got a notice that my grandfather, my mother's father, died. Y recibimos una noticia que el papá de que la mamá de mi papá falleció. So we rushed home, right? Entonces nos apresuramos para llegar a casa. Some months later, within the next year, unos meses después, en el siguiente año, my grandfather on my father's side died. El papá de mi papá falleció. My mother was very unhappy. Mi mamá estaba bastante deprimida. So my father arranged to come back to the United States. Entonces mi papá hizo los arreglos para mudarnos de regreso a Estados Unidos. He took a lower position within the company. Tomó una posición más baja dentro de la compañía. And sometime within the next year, y en algún momento en el siguiente año, my younger brother, who was 5 years old, mi hermano más pequeño que tenía 5 años, died. Murió. And so within a year or two, y entonces un año o dos, this very happy and successful life, esta vida exitosa y estable, took a dive. Tomó un giro. No amount of money could make up for what happened. No, ni con nada del dinero del mundo podemos cambiar lo que pasó. So no matter how successful he was, no importa lo exitoso que fuera, life came along and la vida vino. Yeah, it was all very sad. Y todo fue bastante triste. Within a few months, my mother tried to commit suicide. Unos meses después, mi mamá trató de suicidarse. And my story isn't all that unique. Y mi historia no es del todo única. Just recently, one of our volunteers recientemente uno de nuestros voluntarios got notice that her nephew recibió una noticia que su sobrino, who was 18 or 19 years old, que tenía 18 o 19 años, was in the street getting into his car. Estaba en la calle abriendo su carro when a car came around the corner and smashed into him and killed him. Y un carro llegó y lo atropelló. It can happen in an instant. Puede pasar en un instante. Yeah. So Buddhism says that there are these forces in our lives. El budismo dice que hay esas fuerzas en nuestra vida that create these things happening. Que crea que este tipo de cosas pasen.
They say that, everything changes. Every good thing that we get Ellos dicen que todo lo bueno que tenemos is bound to change. We'll lose it. lo vamos a perder. And every unpleasant thing also ends. It shifts and Y las changes. cosas que no son placenteras también cambian. And our minds are not able to be satisfied. Y nuestras mentes no son capaces de estar satisfechas. We get something new, like, whoa, I finally got an iPhone. Cuando tenemos algo nuevo nos emocionamos y decimos, wow, tenemos un iPhone. And within a period of time, 6 months, a year, they come out with a better one. Y con el paso del tiempo, unos 6 meses And después, sale una nueva versión del iPhone. Now my iPhone, I want that one. Y dices, ay, mi iPhone ya no está tan chido, quiero ese. Yeah, so our minds are always constantly shifting and changing and wanting something else. Nuestras mentes siempre están cambiando, siempre están queriendo otra cosa. A teacher of mine told me once, Un maestro mío me dijo alguna vez, there are something like 8 billion people in the world today. hay algo así como 8 billones de personas en este mundo. In 100 years, En 100 años, they'll all be dead. todos estarán muertos. In 200 years, En 200 años, no one will even remember their name. nadie va a recordar su nombre. And then someone else told me once Y alguien alguna vez me dijo that they're developing all these new technologies que el desarrollar todas estas nuevas tecnologías that can extend our lives. que pueden extender nuestras vidas, Maybe we could live to be 300. probablemente podremos vivir 300 años. I had a very funny reaction. Y yo tuve una reacción bastante chistosa. I was a single mother, Yo era una madre soltera and we had a good life. y teníamos una buena vida. But you get up in the morning, you make breakfast and Pero lunch ya- for the kids. Ya sabes, te levantas en la mañana, haces el desayuno, preparas a los niños, You go out and work all day. sales, trabajas todo el día, You come home, you make dinner. llegas a tu casa, Put the preparas kids la to bed. cena, pones a los niños en la cama. For some reason, doing that for the next 300 years Por did alguna not raz- appeal to me. Por alguna razón, pensar en eso y hacerlo por 300 años, no. Yeah, and it made me realize that while I was pretty happy, Y de alguna manera me hizo darme cuenta que yo era bastante feliz. still not that happy. Y, Still hard. y es bastante difícil. Mhm. And this is all kind of depressing, sorry, but Todo eso es un poquito deprimente, disculpen. So in Buddhism, they say that there are causes of all of this, right? And that we don't have to live this way. It doesn't have to be this hard. En el budismo dicen que hay causas para esto y no tenemos que vivir de esta manera. And those same causes are making you old and sick and killing you. Y esas causas te están haciendo viejo y te están enfermando y te están matando. So if that's true, Si eso es cierto, if it's possible for us to end this kind of suffering, si es posible para nosotros terminar con ese tipo de sufrimiento and to even end the fact that we die, y incluso terminar el factor que vamos a morir, this class becomes very serious. esta clase se convierte bastante seria. In this book, which is an instruction book, Y este libro, que de hecho es un libro instructivo, for doing that becomes very important. para hacer eso se convierte en algo muy importante. So they say that developing bodhicitta, which is what this book is about, Ellos dicen que el desarrollar bodhicitta, que de eso se trata este libro, is one of the keys to making that happen. es una de las llaves para hacer que eso suceda. So the class isn't about like sitting in meditation and getting calmer. So, las clases no se tratan de estar en postura de meditación y estar calmados, Although that is a wonderful side effect
of doing this. Todo eso es una causa y efecto de estar haciendo esto. This class is about ending the kind of suffering that I've been talking about. Esta clase se trata de terminar con el sufrimiento del cual les he estado platicando. And it's about our minds. Y es acerca de nuestra mente. So in this culture, we think the mind is synonymous with the brain, you know. En esta cultura pensamos que The brain. La mente no está en el cerebro. En esta cultura pensamos que la mente no está en el cerebro, But they're fundamentally different. pero fundamentalmente diferente. The brain is a physical thing. El cerebro es algo físico, It's a piece of meat. es un pedazo de carne. You know, you can touch it, you can hit it. Lo puedes tocar, lo puedes malugar. Whereas the mind is much more ephemeral. Is that a... La mente es algo más efímero. So you knew that word. Yeah. ¿Ya? So the mind is invisible. You can't see it, you can't touch it. La mente es invisible, no la puedes ver, no la puedes tocar. It's associated with the brain. Es algo asociado con el cerebro. The brain is its instrument, El cerebro es el instrumento, but there's absolutely no proof that pero no hay una prueba absolutamente that if the brain stops, the mind stops. que si no hay una prueba que nos diga que si el cerebro para, nuestra mente para. And if you think about it, you know, our body is confined to this space. Y si lo piensas, nuestro cuerpo está confinado en el espacio, en este espacio. But our mind is capable of going many places. Pero nuestra mente es capaz de ir a muchísimos lugares. I mean, if you close your eyes and you think of your car, Si cierras los ojos y piensas en tu carro, in a way, you're right there with your car, right? pensando en que tú estás ahí en tu carro. You think of your house, and you can see the inside of your house. Piensas en tu casa y puedes ver adentro de tu casa. You think of your apple tart you just ate, Si piensas en la tarta que te acabas de comer and you can almost taste it, right? y puedes saboreártela. And you think about when you're dreaming what your mind is capable of. Cuando piensas en lo que es, cuando estás soñando puedes darte cuenta de lo que tu mente puede hacer. In my dreams, I can fly, En mis sueños yo puedo volar and I can shift from one place to another place in an instant. y puedo cambiar en un instante de un lugar a otro. 1 minute I'm home, the next minute I'm swimming in the ocean. En un minuto estoy en mi casa y al siguiente estoy nadando en el océano. So my mind is taking me many places. Entonces mi mente me lleva a muchísimos lugares. And if you'll notice, it only takes a thought. Y si te das cuenta, solo toma un pensamiento. So you can shift from a very joyful moment So puedes cambiar de un momento bastante placentero to a horrific moment, a un momento horrendo, just with a thought. solamente con un pensamiento. Sometimes I think that when we die, A veces pienso que cuando morimos, that's exactly what happens. eso es exactamente lo que pasa, But that comes later. pero eso lo vamos a ver después. So, you know, the culture thinks that the mind and the brain are synonymous. The mind... Que la mente y el cerebro son sinónimos. La mente y el cerebro son sinónimos. Ok, ya. Okay. But cultures have made big mistakes in the past. Pero culturalmente hemos hecho muchos errores en el pasado. Just because many people believe that now Solo porque mucha gente piensa eso ahora, doesn't make it true. no significa que sea verdad.
Entire civilizations thought the world was flat. Civilizaciones enteras pensaban que el mundo era plano. And they thought the earth was the center and everything revolved around it. Y pensaban que la Tierra era el centro y todo lo demás nos rodeaba. But they came to know that that wasn't true. Y ellos llegaron a saber que eso no era verdad. So what if, So, ¿qué pasaría as Buddhism says, si el budismo dice that the mind doesn't stop when you die? que la mente no para cuando tú mueres? There was a time in my life when I was exploring this, Hubo un momento en mi vida cuando yo estaba explorando and I read books y leí libros about people born who could remember a past life. acerca de gente que nació y podía recordar sus vidas pasadas. There was one little girl in India, I think, Había una niña pequeña en India, creo, who kept telling her mother que continuamente le decía a su mamá that she used to live in the town over there. que ella vivía en el pueblo siguiente. Finally, the parents took her there, Y finalmente sus papás la llevaron al pueblo and she took them to a house. y ella los llevó a la casa. The people invited her in. Las personas de la casa le invitaron a entrar. Their daughter had died 5 or 6 years ago. La hija de las personas de la casa había muerto 4 o 5 años atrás. She went to the bedroom Ella entró a la recámara and pointed to people and called them by name, people in pictures. y ella vio fotografías y podía decir los nombres de las personas. That was my best friend. Ese era mi mejor amigo, That was my grandmother. ese era mi abuelita. And it was true, you know. Y era verdad. In Tibet, they have what they call tulkus. En Tibet ellos tienen algo que le llaman tukus, Tulku. tuku. So they say that a lama can give you information about their next birth. Entonces ellos dicen que el lama puede dar datos de su siguiente renacimiento. They will write a little note Y ellos escriben unas pequeñas notas which says, I'll be born in eastern Tibet. que dice, voy a nacer en el oeste de Tibet, My mother's name will be this, el nombre de mi mamá va a ser fulanita de tal, and things like that. cosas así. So then when they die, Entonces cuando ellos mueren, in a few years, their associates en algunos años hay algunas their friends Sus asociados. a sus amigos will go and try to find them. empiezan a buscarlo con las indicaciones que él dejó. There's a movie called Kundun, Hay una película llamada Kundum and in that movie they show y en esa película ellos enseñan, they bring objects to this young person they have found, ellos traen ciertos objetos a la persona que encontraron. and they'll say, tell me which one is yours. Dime cuál de estos objetos es tuyo. And often these young children will pick out the objects that had been theirs in the past life. Y entonces esta persona va a tomar los objetos que eran de él en la vida pasada. I saw a video Yo vi un video of one young tulku, 6 years old, you know, de un joven, Pequeño tuku. de un pequeño tuku de 6 años. and he was walking around the monastery, Y él estaba caminando alrededor del monasterio. and he told his caretakers, Y él les dijo a sus cuidadores, he said, dig here. hagan un hoyo ahí, escarben. I buried things here. Yo enterré cosas aquí. And they were like, the land there was like Diamond Mountain. Y la tierra ahí en el monasterio era que aquí, como en Diamond Mountain. You try to dig and there's rocks. It's very difficult. Tratas de excavar y te encuentras rocas. Es bastante difícil. So his caretakers tried to talk him out of it. So, Los cuidadores. los cuidadores, So he insisted. los cuidadores no querían hacer el hoyo porque era bastante difícil, pero él insistió. They dug and dug and dug, Ellos excavaron, escarbaron, escarbaron and finally found a packet.
Y finalmente encontraron un paquete of things that had belonged to the last Lama. que le había pertenecido al anterior lama. For them, this confirms the idea of rebirth. Para ellos, confirma la idea del renacimiento o reencarnación. Geshe told the story of Hamlet. Geshe contó una historia de Hamlet. I guess Hamlet, and the famous thing is to be or not to be, right? La famosa frase de Hamlet es ser o no ser. So he was considering suicide, Él estaba considerando suicidarse and he started thinking that he really had no idea what happened y entonces él estaba pensando que realmente no tiene idea de qué está pasando when you die, cuando tú te mueres. and that he could end up anywhere, Puedes terminar en cualquier parte and it could be worse than this life. y puede ser peor que esta vida. So he decided not to. Entonces decidió no suicidarse. So I know when some friends of mine, they really like the idea that, okay, you know, they'll get another life. Algunos de mis amigos piensan que está bien pensar en la idea de otra vida, That death isn't an end. que la muerte no es el final. But if the mind can go anywhere, Pero si la mente puede ir a cualquier parte, and if it only takes a thought y si solo nos toma un pensamiento, to create a new life, crear una nueva vida, are you so sure y estás tan seguro that what's in your mind que está en tu mente, is what you want to have there when you die? ¿qué quieres tener cuando tú mueras? Did that make sense? Yeah. 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 So yeah, perhaps we have no control over what happens when we die. Entonces no tenemos control de qué es lo que pasa cuando nosotros morimos. So I had gone into, in my notes, Uh-huh. I went into the possibilities of the mind and the fact that many people have psychic experiences. Entonces tuve que ir a mis apuntes y me di cuenta que hay varias personas que han tenido experiencias psíquicas. We tend to think that what we experience is all that there is. Tenemos la tendencia de pensamos que lo que experimentamos es lo único que existe. But people experience many different things. Pero las personas experimentan cosas muy distintas. And the instrument of our bodies is only capable of a certain range of experience. Y nuestro cuerpo solamente es capaz nuestro cuerpo es solamente capaz de experimentar de experimentar una parte. Dogs hear things we can't hear. Los perros pueden escuchar cosas que nosotros no podemos. They smell things we can't smell. Ellos pueden oler cosas que nosotros no podemos. I read an experiment once Leí un experimento una vez where they studied what animals did when their owners weren't home. lo que hacen los animales cuando los dueños no están en casa. And, you know, they laid around, they chewed things up, Ya sabes, ellos están ahí alrededor, a veces muerden cosas, slept a lot. duermen muchísimo. But at one point, they get animated, they get excited. En algún punto ellos están muy animados. And it turned out that was when their owners were leaving work and heading home. Y se dieron cuenta que es cuando los dueños salen del trabajo y llegan a casa. Okay. Okay, I'll try.
I'll try. Ajá. Turns out, yeah. So the experimenters Entonces los experimentadores had the owners change the time les dijeron a los dueños que cambiaran el tiempo when they headed home, cuando lleguen a casa. and the animals all knew. Y los animales no saben. Lo supieron. Lo supieron. So they had a psychic connection Entonces tienen una conexión psíquica. beyond what most of us think is possible. Beyond. ¿Qué? We think only so much is possible, Ajá. but they experience more. Nosotros pensamos que solo una parte es posible, pero nos damos cuenta que hay más. So our minds are capable of many things. Entonces nuestra mente es capaz de muchísimas cosas. I could go on with many stories. Yo podría ir con muchísimas historias. So there are billions of combinations that could happen Hay billones de combinaciones que podrían pasar when we die. cuando morimos. It's very rare Es muy raro in this life en esta vida to have our current state of consciousness, tener una consciente conciencia, to be able to think straight, ser capaces de pensar directo, to be self-aware, to be Estar aware, consciente. estar conscientes, to be healthy, de ser saludables, capable of complex thought, de tener pensamientos capaces De tener pensamientos complejos. capaces de tener pensamientos complejos, insects, insectos, fish, pescados, animals, animales. most are not capable. La mayoría no son capaces. So we could end up Entonces podríamos terminar in any of those states. en cualquiera de esos estados. A teacher once said, Un maestro alguna vez dijo, it's like putting an inner tube, Es- you know inner tube, Poner en un tubo interior. es como poner en un tubo interior in the ocean, en el océano and then being able to come up from anywhere and go straight through the center. es como entrar por cualquier parte del océano en ese tubo y salir exactamente por el medio. That's how rare it is Así de raro es to have a human consciousness. tener esta conciencia humana. So again, if these things are true, Entonces, si estas cosas son verdad, it's very, very serious. es algo muy, muy serio. If you can find a way to take control, Y si tú puedes, Y si hay alguna manera. en que tú puedas tener control, if you can understand the forces that are causing these things, que puedas entender las causas, las fuerzas Que manejan las causas. que manejan las causas de esas cosas. too long a sentence. No, Está bien. And if you can apply Y si puedes aplicar that knowledge ese conocimiento to change your life en cambiar tu vida and change your death, y cambiar tu muerte, then isn't it worth a try? entonces claro que vale la pena tratar. So again, this book is an instruction book, Entonces, otra vez, este es un libro instructivo, which may or may not be true, que tal vez puede ser no cierto, but what do you have to lose pero que tienes que by perder trying it? en tratar. So, Shantideva Entonces, Shantideva means peace angel. significa ángel de paz. I know I was raised Yo fui criada to think of angels en pensar que los ángeles
as these cute little babies with wings, en estas pequeñas personitas con alas, or these beautiful ladies with big wings, o estas hermosas mujeres con grandes alas who work for God. que trabajan para Dios. But in Buddhism, Pero en el budismo, an angel is different. un ángel es distinto. An angel, we can all become an angel. Todos podemos convertirnos en un ángel. They say if you do these, if you practice this, Ellos dicen que si tú practicas esto, your mind and your body will begin to change. tu cuerpo y tu mente cambiarán. It will become Se convertirán more of a body of light. más en un cuerpo de luz. Your mind becomes blissful. Tu mente se convertirá en más bendecida. Imagine if you practice loving everyone totally. Imagínate que practicas amar a todo mundo, a cualquier persona, a cualquier ser vivo. Your mind becomes beautiful. Tu mente se convertirá en algo hermoso. And you reach a state Y alcanzarás el estado of total bliss. de total bendición. So that's the goal of this book. Este es el objetivo de este libro. To transform your mind and body Transformar tu cuerpo y tu mente into bliss. en bendición. Okay, so the book we're studying is the Guide to the Bodhisattva Way of Life. El libro que estamos estudiando es la guía para el Bodhisattva, But we will be using a commentary pero estaremos usando el comentario called The Entry Point llamado el punto de entrada, for Children of the Victorious Buddhas. el punto de entrada de los hijos victoriosos del Buda. It was written by Está escrito por Gyaltsab J, Geshe J, who is one of Jetsunkapa's que es uno de los Jetsun Kappa close students. estudiantes más cercanos. He was the regent, He was a what? Un regente. Él era un regente, the throne holder for Jetsunkapa. el sostén del trono de Jetsun Kappa. So in Tibet, Entonces en Tibet, they didn't have highways and bridges. en Tibet no tenían puentes ni carreteras. So people would come to a river, they have many rivers. So, cuando las personas se acercaban a un río, allá hay muchos ríos, And they would have to walk up and down, y tenían que caminar a través del río una y otra vez, looking for a good place to cross. buscando un buen punto para poder cruzar. So that idea of a good entry point Entonces la idea de un punto, un buen lugar para cruzar was very important. era muy importante. So in this book, Entonces en este libro it is an entry point, hay un punto de cruce, easiest place for normal people de la manera más fácil para la gente normal, to learn Bodhisattva behavior. para aprender el comportamiento de un bodhisattva. Do you know what Bodhisattva means? ¿Saben lo que significa un bodhisattva? No? A person who wanted to be alignment to help others. Yeah. There was a definition that you gave at the beginning, isn't it? Did I? Bodhisattva? No, I think I defined bodhicitta, bodhicitta. which is the wish to achieve enlightenment for all beings. Did I even do that? But a bodhisattva is one who practices that. El bodhisattva es el que practica el deseo de iluminarte para ayudar a todos los seres.
So then there is a biography written of Master Shantideva. Entonces hay una biografía escrita de Master Shantideva. He was born to a king, Él nació como rey, de un rey, so he was a prince. entonces era un príncipe. And in India at that time, En India, en ese entonces, the king owns everything. los reyes eran dueños de todo. King can come to your house and say, I want this house. El rey podía entrar a tu casa y decir, yo quiero esta casa. He can say, I want your wife. Podía decir, yo quiero a tu esposa. So they have a lot of power. Entonces Very tenían powerful. un buen de poder, eran muy poderosos. So that's what he was born into. Entonces Master Shantideva nació para eso. His father died, Su padre murió and the whole country wants him to be king. y todo el país quería que él fuera rey. Please, please be king. Y decían, por favor, conviértete en rey. Very special karma to have people begging you. Un karma muy especial tener gente rogándote que te conviertas en rey. But he didn't want to. Pero él no quería. At 6 years old, A los 6 años, he was given special practices le fueron dadas prácticas especiales to meet Manjushri. para conocer Manjushri. So he studied those practices Entonces él estudió esas prácticas and became proficient, y se convirtió en became good at it, se convirtió muy eficiente y muy bueno en esa práctica didn't want to give it up y no quería renunciar a esa to be práctica. king. No quería renunciar a esa práctica para ser rey. But he also didn't want to get people upset. Pero él tampoco quería hacer que la gente se enojara. Because he was a bodhisattva, Porque él era un bodhisattva. want everyone to be happy. Quería que todo el mundo fuera feliz. So he agreed. Entonces accedió a ser rey. The night before his coronation, La noche anterior a su coronación he had a dream tuvo un sueño. that his teacher was sitting on a throne. Que su maestro estaba sentado en un trono. And you should never sit on a throne that your teacher is on. Y nunca te debes de sentar en un trono donde tu maestro está sentado. So he decided Entonces decidió he should not go through with it. que no se iba a sentar en el trono. And he ran away in the night. Y entonces, que no iba a ser rey y escapó en medio de la noche. He went to a monastery, Y se fue a un monasterio. Nalanda, Nalanda, very famous monastery, un famoso monasterio like Harvard, como Harvard. if you know Harvard. Si sabes que es Harvard. And he studied there. Y él estudió ahí. But he kept his realizations, he kept Pero mantuvo sus realizaciones secret. en secreto. And many of the monks there Y muchos de los monjes ahí, thought that all he did que todo lo que él había hecho, was eat, sleep, que era comer y dormir and go to the bathroom. e ir al baño. They gave him a name, Le dieron un nombre, Geshe Sumbawa, It's Mr. Three Thoughts. y es el señor de los 3 pensamientos: comer, dormir e ir al baño. So they didn't know Ellos no sabían that he was very highly realized. que él era bastante elevado en sus realizaciones. They decided to humiliate him, Y decidieron humillarlo to get him out of the monastery. para poderlo sacar del monasterio. So they asked him to give a teaching. Entonces le pidieron que diera una clase. They built a throne that was Le construyeron un trono enorme, very high. Super Enorme, alto. you got that one. They thought he could never get up there. y pensaron que nunca se iba a poder subir al trono porque estaba muy alto. But he walked in Pero él entró
touched the throne, tocó el trono and was suddenly on top of it. y de repente ya estaba arriba del trono, hasta arriba. So everyone was amazed. So, todo el mundo estaba boquiabierto. He asked them, Y él les pidió, should I teach something common or something new? ¿les debería de enseñar algo común o algo nuevo? Les preguntó. So they said, teach something new, Y ellos contestaron, por favor, enséñanos algo nuevo. because they thought he couldn't do it. Porque ellos pensaron, no va a poder hacerlo. So he started teaching Entonces él empezó a enseñar the guide to the Bodhisattva Way of Life, la guía para convertirse en un bodhisattva which he had written. que él le había escrito. It was very special poetry, Era una poesía bastante especial, very beautiful, bastante hermosa, and everyone was enthralled, everyone was amazed. todo el mundo estaba sorprendido. And as he continued through it, it got more complex. Y le pidieron Y conforme avanzaba se volvió más complejo. y conforme fue avanzando se fue convirtiendo en más complejo. And he began to talk about emptiness, Y terminó enseñando y entonces terminó considerando la vacuidad, which is a very complex subject. que es un tema bastante complejo. So people were more and more amazed. Entonces las personas estaban más y más sorprendidas. As he was talking, Y Conforme conforme él iba hablando, he started rising up off the cushion, y conforme él iba hablando, él se iba elevando y elevando cada vez más de su asiento. it got to where only some people with very special hearing Y entonces esas enseñanzas solo llegaron a personas con muy especial oído could hear him, que podían escucharlo. and then he disappeared. Y de repente él desapareció. The people went to look for him Y la gente lo fue a buscar. and found him in South India somewhere. Y lo encontraron en el sur de India en alguna parte. They begged him to come back, Y le rogaron, por favor, regresa. but he refused. Pero él se negó. He did, however, Pero él sí hizo teach them the guide to the Bodhisattva Way of Life again. Pero él sí aceptó enseñarles otra vez la guía para un bodhisattva. And confirm that there were 10 chapters. Y confirm. ¿Los confirmó? Y de ahí les confirmó que eran 10 capítulos. I have no idea what our timing is like if this is taking a long time. Es 8 p.m. Exactly. Okay. So then he started another part of his life. Y entonces ellos empezaron en otra parte de su vida. Él empezó. Where he would use his psychic abilities Donde él podía usar su habilidad psíquica to see where people needed help, para ver dónde las personas necesitaban ayuda. and he would go help them. Y entonces él iba y los ayudaba. He stopped a war once. Él detuvo la guerra una vez. He would have debates Él tuvo debates with people who were teaching strange things, con personas que estaban enseñando cosas raras. like you can flagellate, you can Como hurt tú te yourself puedes flagelar to become enlightened, para convertirte en un ser iluminado. or commit suicide to become enlightened. O suicidarte para convertirte en un ser iluminado. And he would win the debates. Y él ganaba esos debates. And then there were stories of him Y hubo historias acerca de él disguising himself as a beggar. que el sky era bastante grande.
que el cielo era bastante grande. So no one knew who he was. Entonces nadie sabía dónde estaba. So the purpose of studying his life Entonces el propósito de estudiar su vida is because you learn about becoming a bodhisattva. es porque tú aprendes a convertirte en un bodhisattva. You also learn Y también aprendes that it's something that happens internally que cosas que pasan internamente and people don't need to know. que las personas ni siquiera deben de saber. Many people won't know. Pero muchas personas ni siquiera quieren saber. You just become a nice guy. Solamente te conviertes en alguien más amable. So the point is that it's an internal journey. Entonces el punto es que este es un viaje interno. You become a Buddha yourself, Tú te conviertes en un Buda tú mismo. and the place you practice Y el lugar donde tú practicas is your life as it is. es tu vida tal cual es. You practice with your screaming husband Tú practicas con tu esposo gritándote in your office, en tu oficina, in your home, en tu casa, wherever you are. en cualquier parte donde estás. That's where you practice. Ahí es donde tú practicas. You watch your mind Tú observas tu mente and you change your mind. y tú cambias tu mente. Okay. So the basic structure of this book Entonces la estructura básica de este libro and the structure of your life y la estructura de tu vida is amazing. es asombrosa. So, yeah. There are 10 chapters. Es de 10 capítulos. And in this class, in this course, this weekend and next weekend, En este curso que tomaremos este fin de semana y el siguiente fin de semana, we will cover the first 3 chapters. vamos a abarcar los 3 primeros capítulos. But tonight I will tell you what all 10 chapters are. Pero esta noche te voy a decir los 10 capítulos. Do you have any questions so far? ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? Very interesting. Muy interesante, muy interesante. It's true. Okay, Thank you, Tahiya. yeah. It makes sense? Yes. Okay. So chapter 1 Capítulo 1. is called Benefits of the Wish for Enlightenment, Los beneficios del deseo para iluminarte. which is part of what we've gone through already. Que es parte de lo que ya hemos estado hablando. You're supposed to get excited. Debes de sentirte de emocionarte. Depressing as it was, Deprimente ya fue. you'll learn about how a bodhisattva thinks. Vas a aprender cómo un bodhisattva piensa. A bodhisattva is a warrior. Un bodhisattva es un guerrero. I hated that word when they first told me. Cuando yo lo escuché, no me gustó, la odié. I do not want to have war with anybody. Yo no quiero tener guerra, yo no quiero tener Done guerra with con war. nadie. Yo ya terminé con la guerra. But this is a spiritual warrior. Pero este es un guerrero espiritual. And your war is with Y tu guerra es con your negative thoughts. y tu guerra es con tus pensamientos negativos. You're at war with those thoughts Tú estás en guerra con esos pensamientos that are creating your suffering. que están creando tu sufrimiento. And the warfare will go on inside your own mind. Y la guerra va a suceder adentro de tu mente. And it's not easy. Y no es fácil. It's not. It's your habitual patterns of thought Es tus patrones habituales de pensamiento that you have to change. que tienes que cambiar. And if you've ever tried to change something, Y si nunca tratas de cambiar algo, like try not to swear, como evitar el jurar, it's not easy. no es fácil. It comes out your mouth and then you go, oops. Se te sale de la boca, si te lo juro. Uy. So it takes a lot of discipline. Toma mucha disciplina, But it's the most important thing you'll ever do. pero es lo más importante que vas a hacer en tu vida.
And as you begin to be successful, Y cuando empiezas a ser exitoso, your life becomes so sweet. tu vida empieza a convertirse en algo tan dulce. I mean, imagine not having an angry thought, Imagínate no tener ningún pensamiento negativo. not getting upset. No enojarte. Nothing bothers you. Nada te molesta. Just love. Solo puro amor. It's nice. Es algo súper bonito. So chapter 2 El capítulo número 2. is purifying your bad deeds. Purificar tus acciones negativas. So if you think about Si piensas en eso, what your mind has been busy doing lo que en tu mente ha estado ocupada for the past 66 years, por los pasados or 66 20 años, years, or 29, 29 años, how much of it has been bliss ¿cuánto de eso ha sido bendición or love? o amor? So all of those other thoughts, Entonces todos esos otros pensamientos we have to clear those up. los tenemos que purificar. All those fights you had Todas esas peleas que has tenido with your siblings, con tus or your wife, Con- or your husband, con tu esposa, con tu esposo. so the chapter is called El capítulo se llama Dikpa Shakpa. Dikpa Shakpa. Dikpa means Dikpa significa threatened, amenaza and they say it means bad deeds. y significa acciones negativas. And Shakpa Y Shakpa is the word for splitting wood. sí, es la palabra para cortar madera. So mostly I'm not going to give you the Tibetan Entonces no te voy a dar mayor en tibetano, because I'm not very good at it. porque yo no soy muy buena en tibetano. If you're Si interested, estás interesado, you can find it online. puedes encontrar los términos online. Yeah. And I can give you that link some other time. Y te puedo dar el enlace en otro momento. But here I thought it was important Pero aquí creo que es importante because the idea of splitting yourself open porque significa en la idea de cortarte. is very important. Es muy importante. As you go about purifying Así como vas purificando your bad deeds, tus semillas malas, you have to be really honest with yourself. tienes que ser realmente honesto contigo mismo. And it's painful sometimes. Oh, really painful sometimes. But if you defend your actions, Pero si defiendes tus acciones, deny your negativity, niegas Niegas tu negatividad, then you can't clear it up. entonces no las puedes purificar. So it doesn't work. Entonces no funciona. So Entonces have to do it. tienes que hacerlo. Tienes que estar abierto. Tienes que estar abierto a ser honesto contigo mismo. So important to abierto is open, right? Yeah, abierto is open to Okay. you Split yourself open. split yourself. Good. Yeah. Thank you. So if you choose as of tonight Y si escoges hacer eso esta noche, to attempt the way of the Bodhisattva, tu attempt. Es si to try it, tú tratar, Si escoges el tratar ser un bodhisattva esta noche, you have to prepare your heart. tienes que preparar tu You have to corazón, clean your heart. tienes que limpiar tu corazón, You have to counteract the energy of all those negative things. tienes que contrarrestar, contrarrestar toda esa energía negativa de esas cosas malas. And then your life becomes Y entonces tu vida se convertirá very, very beautiful, muy, muy, muy hermosa, peaceful, pacífica, loving. amorosa. Third chapter, Capítulo 3. acquiring the wish for enlightenment. es
adquiriendo el deseo de iluminación. adquiriendo el deseo de iluminación. So now you've gotten rid of all of the bad deeds, Entonces ahora ya pasaste por todas tus semillas malas, and now you have to collect the good deeds. ahora tienes que recoger semillas buenas. So collecting the good deeds has two meanings. Entonces, Recoger. recoger semillas buenas tiene dos significados. It's developing the state of mind Es el desarrollar un estado mental of a bodhisattva, de un bodhisattva, to think like a bodhisattva. pensar como un bodhisattva. And secondly, Y la segunda is to do a ceremony es hacer una ceremonia where you commit yourself donde te comprometes contigo mismo to act like a bodhisattva. en actuar como un bodhisattva. So that's like, traditionally there were two ceremonies, Tradicionalmente hay dos ceremonias and now they make it one. y ahora las unificaron y es una sola. But some people think it's still good to do two. Pero hay algunas personas que piensan que todavía es bueno hacer dos. And in my experience, En mi experiencia and others I know, y en la de otros, yo sé, it seems really good to experiment, es muy bueno experimentar, to think like a bodhisattva pensar como un bodhisattva before you begin, before you commit antes de que te comprometas a ser un bodhisattva, to act like one. en actuar como un bodhisattva. So there are special practices, Hay algunas prácticas especiales, meditations, meditaciones, that will help you collect this good energy. que te van a ayudar a recolectar esa buena energía. And in chapter 3, you learn to do that. Y en el capítulo número 3 vas a aprender a hacer eso. So it's like a preparation. Es como preparación. Chapter 4 El capítulo número 4 is learning to be careful, es aprender a ser cauteloso. to do something with great care. Hacer algo con bastante cuidado. So as you're learning to think like a bodhisattva, Entonces, si aprendes a pensar como un bodhisattva, you've got like this little baby bodhisattva heart. tienes como ese pequeño bebé corazón de bodhisattva. It's a whole new skill, Es una nueva habilidad and you have to protect it. y necesitas protegerla. So this chapter is how you do that. Este capítulo se trata en cómo hacer eso, cómo cuidar tu corazón de bebé. Chapter 5 El capítulo número 5 is guarding awareness. es regar, Awareness es estar atento. gardening. No, guarding, Guarding. protecting. Cuidar tu intención. Tu atención. Tu atención. El capítulo número 5 es cuidar tu atención. And recollection. Y recolectar. Y recolección. So as you begin to meditate, Entonces, cuando empiezas a meditar and as you begin to try to catch your negative thoughts, y empiezas a tratar de cachar tus pensamientos negativos, you develop desarrollas what they call sheshan, lo que llaman Sheishen, which is awareness. que significa conciencia. Atención. So you develop a little part of your mind O sea, desarrollas esa parte de tu mente that's watching. que está observando. So when you start to say that thing, Entonces, cuando empiezas a decir cosas malas, this sets off an alarm. Whoop, 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 whoop. esa parte de tu mente empieza a sonar una alarma así de, Look what you just did. mira lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir. Yeah. And then recollection Y recolección takes you back to doing the good thing. te lleva a hacer las cosas buenas. If you're meditating, Si meditas, it takes you back, okay, pay attention to what you're meditating. te lleva a decir, A ok, poner atención en pon lo que atención en lo que estás meditando. Geshe said, Geshe dice,
So you're meditating, Entonces estás meditando, you're focusing on this beautiful object, estás enfocado en este hermoso objeto and suddenly the alarm button goes off. y de repente la alarma empieza a sonar. It says, look, you were supposed to be doing this, Mira, se supone que deberías estar haciendo esto. and instead you're thinking about pizza. Y entonces estás pensando en pizza. I guess for Geshe, Yo creo que para Geshe it was most often food. se distraía mucho en comida. For me, it was often, Para mí era muy seguido. why did they do that to me? ¿Por qué ellos me hicieron eso? Or something like that, O algo así. right? You want to say something? No. Chapter 6 Capítulo número 6 is not getting angry. es no enojarte. It's called patience, Se llama paciencia, but patience could be waiting for the bus, pero paciencia podría ser estar esperando el camión. but it's specifically not getting angry here. Pero aquí es específicamente en no enojarte. So when somebody yells at you, Entonces, cuando alguien te está gritando, you know you are patient, eres paciente. and they yell some more, Entonces te and empieza a you're gritar más fuerte. patient some more, Entonces tú eres más and they paciente. yell some more, Y te vuelve a gritar más fuerte. and you're patient some more, Y tu paciencia ahí va. and then suddenly you're screaming. Y de repente tú estás gritando. So developing patience Entonces desarrollar esa paciencia is very difficult. es muy difícil. I would often find myself having gone through a situation, that was a long sentence, Yo me he encontrado varias veces en esa situación and then going, y después oh no, y después me arrepiento y digo, ay I no, lost my patience. perdí mi paciencia. And then after a long time Y después de un largo tiempo of practice, de práctica, I would lose my patience, yo pierdo mi paciencia, be getting upset at someone, me empiezo a enojar con alguien, and then remember, entonces recuerdo, but I couldn't stop myself. pero entonces recuerdo que no me debo de enojar, pero no me puedo controlar. And then after some more time, Y después de un tiempo, getting angry, el enojarme, catch myself, me cacho a mí misma que me estoy enojando stop. y digo, no te enojes. Yeah. Long time, Hace tiempo, don't get angry. ya digo, no te enojes. Mostly. La mayor parte del tiempo. So it's a very, very hard process. But Es un proceso bastante difícil. so chapter 7, El capítulo número 7, joyous effort. el esfuerzo gozoso. Yeah. So maybe after all of that hard time, you can get more joyous. Entonces, después de todos esos tiempos difíciles de no enojarte, de purificar More semillas joyous. malas, It's defined es definir as having a good time el tener un buen tiempo doing good things. haciendo buenas cosas. Yeah. So the more you're practicing doing good things, the more joyful it can become. Entonces, cuando tú practicas el hacer cosas buenas, tú te vas alegrando más y más. So this joyful effort Entonces, este esfuerzo gozoso is not the kind of effort no es el esfuerzo where you go out and you work on the car, cuando tú vas y trabajas en el carro, listen to music and you're happy. escuchas música y te pones feliz. This joyous effort Este esfuerzo gozoso is specifically for doing good things. es especialmente cuando haces cosas buenas. He says for doing mighty good deeds, Cuando haces, what means mighty? very strong, very big Great. good deeds. Cuando haces Great. cosas muy grandes, cosas muy buenas, muy grandes. Yeah. I mean, for most of us,
You know, when you do something nice for someone, it makes your heart feel good, right? Para la mayor parte de nosotros, cuando hacemos cosas buenas por alguien más, nuestro corazón se siente contento. So that gets stronger and stronger. Entonces ese sentimiento se convierte en fuerte y más fuerte. Better and better. Mejor y mejor. So chapter 8 Entonces el capítulo número 8 is meditation. es meditación. It's a very deep kind of meditation. Es una meditación muy profunda. And our goal here is to get to a state Nuestro objetivo es llegar a ese estado where you experience emptiness donde experimentas la vacuidad directly. directamente. I don't know if you know what that means. Yo no sé si saben lo que significa la vacuidad. Más o menos. We'll talk about it a lot more later. But the point here is that you can't get there El punto aquí es que No puedes llegar. no puedes llegar a ese estado unless you're in a very deep state of meditation. a menos de que tú estés en un profundo estado de meditación. And there's a certain level of meditation you have to reach Y hay ciertos niveles de meditación que tú debes alcanzar, where that can happen. donde eso puede pasar. There are other states of meditation above that, Hay otros estados de meditación más arriba que ese, but it's only at this one point pero es solo en ese punto de meditación that you can achieve that realization. donde puedes alcanzar esa realización. It's an incredibly blissful Es una increíble bendición and profound experience. y una profunda experiencia. Have you reached it? Nobody's ever supposed to say, ¿No? so that it isn't appropriate, it doesn't help people to know because it's very important. Do you need to translate? Sí, yes. Le pregunté si has alcanzado el estado de contemplación directa de la vacuidad y Tahiya respondió que no se debe de platicar si alguna persona ya alcanzó el estado de... If you have doubt Si tienes alguna duda or a negative thought o un pensamiento negativo towards someone de alguien who has had that experience, que ya haya alcanzado esa experiencia, it's a big negative karma. es un karma bastante negativo. So even if a person has that experience, Entonces, incluso si esa persona ha tenido esa experiencia, they won't say. no lo van a decir. It's not good to say. No es bueno decirlo. Sorry. Okay, it's okay. So anyway, very deep state of meditation you get to, right? Entonces, solamente en un profundo estado de meditación puedes alcanzar. Chapter 9 Capítulo número 9 is the chapter on wisdom. es el capítulo de sabiduría. And it's in this chapter they talk about emptiness En este capítulo es donde hablan acerca de la vacuidad and the realization of y de that. las realizaciones. Chapter 10 El capítulo número 10 is dedication. es dedicación. Traditionally we do one after class, Tradicionalmente hacemos una después de clase and the idea is that you take y la idea es que tú tomas all of the goodness todo lo bueno que hiciste from studying all of these things, estudiando todas estas cosas and you send that goodness out to everyone in the world. y mandas todas esas buenas cosas a todo el mundo que está afuera. They say that studying this Dicen que estudiar esto is one of the most powerful karmas. es algo es uno de los karmas más poderosos. Studying this Estudiar esto is what makes it possible for you es lo que hace posible to change your mind cambiar tu mente and become a Buddha. y convertirte en un Buda. So very, very powerful. Entonces es muy poderoso. And when you take that karma Y cuando tú tomas ese karma and you send the goodness out to others, y mandas toda esa bondad hacia otros,
It solidifies it. ¿Se solidifica? Se solidifica, It makes it so that goodness significa que esa bondad will help you become a Buddha. te va a ayudar a convertirte en un Buda, Something like that. algo parecido. They say it's like throwing a stone in a pond. Ellos dicen que aventar una piedra Pones como un charquito. a un charquito And watching the ripples go out. y fijarte en las ondas que hace al aventar esa piedrita. It's imagining that what you're doing here Es imaginar que lo que estás haciendo aquí is going out and affecting the whole world. se va a replicar en todo el mundo. Changing your heart Cambiar tu corazón will have a profound effect va a tener un profundo efecto on everyone you meet. en cualquier persona que te conozca o que conozcas. I once got a letter Yo recibí una carta from someone I had known a short period of time, que solamente conocí en un corto periodo and about a year later they sent me this letter. y un año después me envió esta carta And they said that something I had said to them y decía que algo que yo les dije a ellos affected them very strongly, los afectó fuertemente and it changed their life. y les cambió la vida. And they were then changing other people's Y lives. entonces ellos cambiaron la vida de otras personas. I think this happens for all of us, Yo creo que esto pasa en todos nosotros, but we don't often get a letter telling us. pero no muy seguido recibimos una carta diciéndonos. But that's what dedication is recognizing Pero eso es lo que hace la dedicación, reconocer that what you're doing now que lo que estás haciendo ahora will affect everything. afectará todo. So I think he says to treat this book like it's the last book of instruction. Aquí dice que debes de tratar este libro como si fuera el último instructivo On how to cure cancer en cómo curar el or cáncer how to cure AIDS. o cómo curar el SIDA. That what you're learning here Lo que estás aprendiendo aquí is so precious, es tan preciado and you will come to know that if you practice it, y te vas a dar cuenta si lo practicas, that you should really honor it. que realmente lo deberías de honrar. Dream about it tonight. Sueñen con eso esta noche. And then there's a question about whether Master Shantideva Y luego hay una pregunta, whether, if Shantideva si Shantideva included all of the 6 perfections. incluyera las 6 perfecciones, But since you don't know pero si tú no sabes what those 6 perfections are cuáles yet, son esas 6 Perfección. perfecciones, I don't think I'll go into it. no creo que voy a entrar en eso. When you practice the Bodhisattva way of life, Cuando practicas la forma de vida de un bodhisattva, you practice these 6 perfections. practicas estas 6 perfecciones, Which are sometimes called que algunas veces son llamadas perfectionizers, las perfeccionistas, Perfeccionador. perfeccionadoras, because they're not perfect porque no son perfectas until you become a Buddha. hasta que te conviertes en un Buda. Can you just mention them? Yes, ¿Puedes mencionarlas? Sí. they coincide ¿Dentro? with the chapters for the most part. Las 6 Coinciden perfecciones con los capítulos. coinciden con los capítulos. Generosity, Generosidad, the perfection of giving, la perfección de dar, patience, paciencia, not getting angry, no enojarte, ethics or morality, ética y moralidad,
which is behaving like a bodhisattva, que es ser un bodhisattva, ¿Cómo? acting like a bodhisattva, actuar como un bodhisattva, joyous effort, esfuerzo gozoso, meditation, meditación and wisdom. y sabiduría. Esas son las 6 perfecciones. These are the 6 things all bodhisattvas Esas son las 6 cosas que un bodhisattva are supposed to do. supuestamente tiene que hacer. Okay. We're just about at the end. So if it's okay with you, Entonces, si está bien con ustedes, I would like to do a short meditation. me gustaría hacer una corta meditación. Okay. So get comfortable. Do you meditate? Entonces, pónganse Un cómodos. poquito. ¿Ustedes meditan un poquito? I know a few words in Mexican, like un poquito. Yo sé I algunas don't, is that correct? Sí. Sé unas palabras en español, como muy poquito. But later I'll explain you why. Okay. There's a reason why I just meditate. Most people have a reason. So get comfortable. You know, you want your body to be in a position where you could sit for a while. So if that means sitting in a chair or whatever you need. I hurt my leg for a while, so I had to sit with cushions under my knee like this, you know. Pónganse en una posición cómoda para meditar. Oh, sorry. En una posición cómoda para meditar. Algunas personas meditan en sillas. Yo tuve algunos problemas de rodilla, entonces pongo mi cojín de cierta manera. I helped someone write a book once. Ayudé a una persona a escribir un libro una vez. And sitting at the computer hurt my neck. Y estar sentada en la computadora lastimó mi cuello. I found if I sat on the couch, Me encontré que si me sentaba en el sofá with big pillows, con grandes almohadas, my legs out in front of me on the table, mis piernas encima de la mesa and the computer in between, y la computadora entre nosotros, I could sit for hours, no pain. yo podía sentarme por horas y no tenía ningún dolor. Not ergonomic, you know that term. Nada ergonómico, But it worked for me. pero me ayudó a mí. Right. So when you meditate, you get comfortable. Entonces cuando meditas So that tienes que ponerte cómodo. So your body doesn't cry out to you if possible. Entonces para que tu cuerpo no se queje, You know, back fairly straight, la espalda bastante derecha, shoulders even, head, chin up, you know. los hombros, la cabeza, todo debe de estar derecho, All of those things. todos esos preliminares. Okay. Okay. So let's get comfortable and close our eyes. Entonces vamos a estar cómodos y vamos a cerrar los ojos. And think about Y piensa what we were just talking about, en qué es lo que acabamos de hablar, that ripple effect. que va a causar efecto. How your thoughts Cómo tus pensamientos and your words y tus palabras and your actions y tus acciones affect those around you. afectan a los que te rodean. And how, Y en cómo, if in your mind si en tu mente you send out goodness, mandas toda esa bondad, how that affects cómo eso va a afectar your inner being tu interior and those around you. y los que están a tu alrededor. So let's just sit for maybe 2 minutes.
Entonces solo vamos a estar aquí sentados por unos minutos. Find yourself thinking of something else, just bring yourself back. Y si te encuentras pensando en otra cosa, solo pon tu mente otra vez de regreso. So let's come back. Entonces vamos a regresar. So we didn't do the prayers at the beginning of the class. Entonces no hicimos las oraciones al principio de la clase. I did make a copy of the prayers, No creo que es una... if you're interested. Hice una copia de las oraciones por si estás interesado. It's in Tibetan and English. Está en... It should be English and Spanish for tonight. Do you know it in Spanish? Yeah. You want to say it in Spanish for us? No, I know the meaning in Spanish, but I don't remember. Yeah. Okay. You know, for me, I stayed at a Tibetan center for a while, Para mí estuve en un centro de Tibet por un tiempo and they did all the prayers in Tibetan. y hacían todas las oraciones en tibetano. And I was not happy Y yo no estaba contenta about saying things I didn't understand. en decir cosas en que yo no entendía. So for months, Por meses I said them in English in my own language, you know, yo los decía en mi propio lenguaje, not out loud. no en voz alta. And then I felt like I could say the Tibetan because I knew what I was talking about. Y entonces ya las podía decir en tibetano porque ya sabía el significado de lo que estaba diciendo. So for me, it's important to understand what I'm doing and why. Para mí es importante entender qué es lo que estoy haciendo y el por qué. I think it's also important Creo que también es importante to honor the tradition
en honrar las tradiciones which brought you the teachings. que te trajo a las enseñanzas. So I like to say A mí me gusta decir the prayers las oraciones once or twice in Tibetan una o dos veces en Tibet and then in English. y después en inglés. Sometimes English, sometimes Tibetan. A veces en inglés, a veces en tibetano. So for you, doing it in Spanish, Entonces, para ustedes hacerlo en español, although you understand English pretty well. aunque tienen inglés bastante bien. Okay. Okay. Do you know the prayers? Would you like to do them? Ya. Sí. Okay. We do what's called a mandala. You don't have to do the fancy finger thing. But the first page is the mandala, Yeah, I was reading. right, which is an offering, both at the beginning and the end. And then at the end, we do the dedication, which is on the You third want to do page. the whole sashi, Sure. sashi and then the gewa? Yeah. Okay. Sashi Punki Jukshin Metotram Riram Inshin Indegam Pali Sange Shindu Mite Uargi Drokunandakshinga Chuparshok Idam Guranandalakam Yatayami Kewa Di Kewokun Sunam Geshe Zoksokshin Sunam Geshe Lejue Dampar Kunito Parsho. So in English, that was dedication of the goddess of Adit. yes. May all beings complete the collection of merit and wisdom, and thus gain the due ultimate bodies that merit and wisdom make. Do you want to say that in Spanish, in case someone's still listening? Por la grandeza de Dios. Por la grandeza. Goodness es Goodness. Goodness es lo que acabamos de decir hace rato, esa palabra. No, Can't translate. No, I can translate. Okay. Yeah. So maybe for tomorrow. Tal vez para mañana. Yeah. Alejandro, Julian, translate this. Okay. So maybe I can Get it? get it. Okay. Yeah. So another thing I like to do Otra cosa que a mí me gusta hacer when I'm on my own cuando estoy yo sola is dedicate to many different things, make up my own. es dedicar para diferentes cosas, hacerla mía. Like my granddaughter has been very sick, Mi nieta ha estado bastante enferma, so I will dedicate my goodness to her. entonces voy a dedicar toda esta bondad hacia ella. Goodness es bondad. Yeah. Bondad. Sí. Bondad. Ujú. Goodness, bondad. Okay. So I encourage you to do the same sometimes. Entonces yo los aliento a que hagan eso ustedes mismos algunas veces. In another class, En otra clase we'll talk about walking down a path, vamos a hablar de caminar sobre un camino, seeing beautiful flowers, ver flores súper bonitas and offering those y ofrendar esas flores. when you have any joyful event, Cuando tú tienes algún evento súper alegre, a beautiful sunset, and you go, cuando veas un atardecer precioso, you offer that to someone. ofreces eso a alguien más. Offer the joy you feel. Ofrece ese Joyful es lleno de emoción. sí, ofrece esa Happiness. emoción. Yeah. Felicidad, happiness. Yeah. Okay, thank you. Gracias. Thank you very much. Any questions? ¿Alguna pregunta?
I wish I could stay for the 10 chapters. Ah. ¿Qué? Nomás vamos a ver 3. Luego, Me gustaría ver los 10 capítulos, pero no nos vamos a ver los 3. Well, you can come back. I'm gonna come back. Online, there are teachings, the whole course. Geshe recorded. Do you want to? Yeah, online están los cursos que Geshe Michael ha grabado. Is it the knowledge base? Is it the knowledge? ACI, maybe the knowledge base, but also Tal vez en the knowledge base, pero también ACI Dharma acidharma.org. formal study courses. Los cursos formales. Okay, Okay. gracias. I'm gonna take the 10 chapters with you. Pero quiero tomar los 10 cursos Well, contigo. thank you. So I'm gonna have to come back, visit you, and visit them. Entonces voy a tener Sounds que wonderful. regresar a visitarte a ti y visitar a él. Maybe you could watch online, O tal vez. but it's much nicer in person. Absolutely. That's why I wanna come back. I really, Es la razón por la que quiero regresar. it's gonna transform my life, this course. Creo que este curso va a transformar mi vida. Okay. Gracias. Thank you. ¿Tú crees que sería bueno comentar por algo que tengo? Think about it. Piénsalo esta noche, medítalo. Es una señora con mucha capacidad. O mañana. ¿Para qué llevo aquí? Vas a estar pensando con eso. No, ¿qué piensas? No, tú piénsalo. No, es que esta señora es sabia. Tiene mucha sabiduría. He says, you are all wise. It's because I'm old. Oh. Is your friend still online? Do you know?